Alumnos, bienvenidos a las clases virtuales. El día de hoy vamos a ver la primera parte de la práctica sobre probabilidades. Veamos los problemas que tenemos para el día de hoy. El primero, unos amigos se sientan alrededor de una mesa circular en 6 asientos distribuidos simétricamente. ¿Cuál es la probabilidad de que José y Carla no se sienten juntos? Primero vamos a recordar que la probabilidad, ¿qué cosa es la probabilidad? Es el cociente de los casos favorables sobre los casos totales. Entonces, veamos primero los casos totales. Por separado, vamos a ver por acá los casos totales. ¿Cuáles serían los casos totales? Dice, unos amigos se sientan alrededor de una mesa circular. La mesa circular, supongamos ahí tienes la mesa circular y quieres ubicar a 6 amigos. Ahí estará 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están los 6 amigos. ¿Cuál es la probabilidad, dice, de que José y Carla no se sienten juntos? Primero, los casos totales es que estos 6 amigos, aquí lo puedes ubicar a, no sé, digamos a Carla y José, podrían estar acá, sí, Ana. Ahora, ¿cómo se llama eso? La distribución de 6 elementos en una mesa circular, eso se llama permutación circular en elementos. La permutación circular de n elementos, ¿a qué es igual? Eso ya lo hemos visto anteriormente y esto es n-1 factorial. ¿Sí? n-1 factorial. Ahí lo tienen. Entonces, en este caso, el número de elementos es 6. Entonces, como hay 6 elementos, entonces aquí voy a decir, esto sería la permutación circular de 6 elementos. ¿Y esto sería cuánto? Factorial de 5. ¿De acuerdo? Factorial de 5. ¿Y este factorial de 5 a qué es igual? 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y eso es 120. Tengo que estos 6 amigos se distribuyen de 120 maneras, diferentes se distribuyen. Entre estas 120, aquí está contabilizado, por ejemplo, cuando José y Carla están juntos, ¿sí? Cuando José y Carla están juntos, aquí estará José y por acá estará Carla. ¿Sí? Todos estos se ha contabilizado acá, cuando ellos están juntos y cuando están separados. Ahora, se quiere saber cuál es la probabilidad de que Carla no se siente y José no se sienten juntos. Ahora, aquí en estos 120 te decía, aquí están cuando están juntos y cuando están separados. Juntos y separados. El total suma 120. Ahora, yo quiero saber cuando no estén juntos, cuando no estén juntos, es decir, cuando estén separados. Entonces, por ejemplo, si hay, digamos, 80, de 80 maneras se sientan juntos ellos, de 120, de 80 están juntos, entonces fácil, por diferencia digo que de 40 formas estarán separados. Entonces voy a ver de cuántas maneras están juntos. Por diferencia veo de cuántas maneras estarán separados. Veamos entonces, juntos. Cuando ellos están juntos, ¿de cuántas maneras se pueden ubicar ellos juntos en esta mesa circular? Fíjate, ellos van a estar juntos siempre cuando ellos se ubican acá, cuando se ubican acá o cuando se ubican acá. Mira, pero siempre juntos. Es decir, cuando ellos van a estar siempre ubicados juntos, entonces se contabiliza como un solo elemento. A ellos se contabiliza como un solo elemento. Es decir, habría ¿cuántos elementos a distribuir? 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, esto sería la permutación de 5 elementos. ¿De acuerdo? Eso sería la permutación de 5 elementos. Pero la permutación de 5 elementos, ¿esto es cuánto? Esto es factorial de 4. Factorial de 4 ya sabemos, eso es 24. Pero, ojo, 24 formas o factorial de 4 va a ser cuando José esté a la izquierda y Carla a la derecha. ¿Sí? Cuando José está a la izquierda y Carla a la derecha, ¿de cuántas formas se ubican?
se ubican de 24 formas o de factorial de 4. Pero va a haber 24 más cuando ellos cambien de posición, es decir, Carla esté a la izquierda y José a la derecha. Entonces, voy a decir juntos va a ser el doble, aquí el doble de factorial de 4. Y esto sería igual a, ¿cuánto? Factorial de 4, esto es 24 por 2, 48. Entonces, de 48 formas están juntos ellos. Ahora, por lo tanto, yo quiero cuando ellos se sientan separados. Cuando se sientan separados, eso va a ser para mí, va a ser, ¿qué cosa? Los casos favorables. Los casos favorables. Por lo tanto, los casos favorables en el problema, ¿cuánto va a ser? 120 menos 48. Eso van a ser cuando están separados. Aquí lo voy a indicar separado. ¿De cuántas formas va a ser? A ver, serías 120 menos 48. Voy a poner acá 120 menos 48. Y esto es igual a 72. ¿Sí? 72. Por lo tanto, si ya tengo los casos favorables y tengo los casos totales, ya podría hallar la probabilidad. Entonces, ¿qué voy a decir acá? La probabilidad es igual al cociente de casos favorables, 72, sobre los casos totales, 120. Simplificando aquí, a ver, 24ava, 3, 24ava, 5. 3 quintos entonces. Ahí está la probabilidad entonces que José y Carla no se sienten juntos. Tiene la respuesta para este primer problema. Veamos la siguiente, a ver. ¿Cuál es la probabilidad al escribir un número de 2 cifras, este sea múltiplo de 5? A ver, veamos primero aquí indicar primero que la probabilidad, ¿qué cosa es? Casos favorables sobre casos totales. Los casos totales va a ser entonces, aquí los casos totales, ¿cuáles van a ser? A ver, todos los números de 2 cifras. ¿Y cuántos números de 2 cifras hay? A ver, los números de 2 cifras, acuérdate, desde el 10, 11, 12, 13, 14, 15 hasta 98 y finalmente el 99. ¿Cuántos números hay entonces aquí? Bueno, ¿cuántos números hay desde el 10 hasta el 99? Aquí hay 90 números. Casos totales, voy a poner aquí casos totales. Entonces, esto es 90. ¿De acuerdo? Casos totales 90. Ahora, los casos favorables. De todos ellos, los casos favorables, ¿quiénes van a ser? Los casos favorables son los múltiplos de 5. Los múltiplos de 5. ¿Quiénes son los múltiplos de 5? Bueno, aquí sería el 10, el otro sería el 15, el 20, y así sucesivamente, por acá el 90 y finalmente el 95. ¿Cuántos casos favorables tengo entonces? A ver, aquí ¿cuántos elementos habría? Aquí habría ¿cuántos? A ver, ahí sería desde el 10, 15, 20, 25 hasta el 95. Sería, a ver, aquí serían 95 entre 5, esto es 19. De resto 1, el 5 no está, pues. Entonces sería 19, 18. ¿Sí? 18 entonces. Tienes acá los casos favorables. Los casos favorables sería 18. Los casos favorables 18. Casos totales 90. Entonces, aquí voy a indicar la probabilidad. Por lo tanto, la probabilidad de que sea múltiplo de 5 sería 18 de 90. ¿Y esto a qué es igual? ¿Sí? 18ava 1, 18ava 5. Un quinto entonces. La probabilidad es de un quinto. Veamos el problema siguiente. Se lanza un par de dados sobre una mesa. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de puntos sea un número primo? A ver, ya vemos a él el dado A y por acá el dado B. A ver, cuando usted lanza sobre una mesa, bueno, el dado A
ya sabes que el dado A, bueno, los números que te ofrece el dado A, ¿cuáles son? A ver, el dado A puede ser el 1, ¿sí? El 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Y el dado B igualito, ¿sí? El dado B puede ser también 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser el 4, el 5 o también podría ser el 6. Por ejemplo, si me sale el 1, 1, bueno, la suma de puntos sería 2, ¿sí? La suma de puntos sería 2. Si me sale 1, 2, la suma de puntos sería aquí 3. Aquí la suma de puntos sería 4, aquí sería 5, aquí la suma de puntos, el 1 con el 5, aquí la suma de puntos sería 6, aquí sería 7. Bueno, el 2 con el 1, aquí la suma de puntos sería 3, la suma de puntos aquí sería 4. Por acá el 8, por acá el 9, por acá el 10, el 11 y finalmente el 12. Esos serían todos los casos totales. ¿De acuerdo? Entonces voy a indicar acá que los casos totales, ¿cuántos son los casos totales? Bueno, aquí tengo 6 y aquí 6, acá 6, 6 por 6, 36. Los casos totales son 36 entonces. ¿De acuerdo? Los casos totales 36. Ahora, los casos favorables. Los casos favorables, ¿quiénes van a ser los casos favorables? A ver, ¿qué es lo que yo quiero aquí? Que la suma de puntos sea un número primo. A ver, ¿cuáles son los números primos en estos casos totales? Por ejemplo, si me sale 1 más 1, 2. Si me sale 2, esto sería primo. Si me sale el 3, también sería primo. Todos los resultados primos, en este caso el 5 también sería primo. El 7, ¿sí? Por acá en esta fila el 3, aquí el 5. ¿Quién más? El 7. Por acá el 5. Por acá el 7. A ver, aquí en esta fila sería el 5. Sería el 7. Y no habría otro más primo. Aquí el 7. Aquí, ¿quién es primo? Aquí el 11. Y por acá en esta fila el 7. Y aquí, ¿quién más? El 11. Listo. Entonces, casos favorables, ¿cuántos habría? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces tendría 15 casos favorables. Por lo tanto, si ya tengo los casos totales y tengo los casos favorables, ya podría hallar la probabilidad. Entendiendo que la probabilidad es casos favorables sobre casos totales. 36 entonces en el denominador, 15 en el numerador. Voy simplificando, ¿sí? A ver, tercia 5 y tercia 12. Entonces, la probabilidad es 5 doceavos. Bien, veamos el problema que sigue. A ver, al lanzar 2 dados sobre una mesa, calcula la probabilidad de que la suma sea 8 o 10. A ver, de que sea 8 o 10. Acuérdate que este conector O, ¿qué implica? Suma. Ese conector O implica suma. Entonces, que la suma sea, a ver, 8. Que la suma de puntos sea 8. Entonces, ¿cuántos? A ver, de aquí, de estos casos totales, aprovechemos este gráfico que tenemos para resolver este problema. A ver, que la suma de puntos sea 8. Ah, bueno, aquí no hay ninguno. Aquí hay uno, la suma de puntos 8. Ahí está 1. Aquí hay otro 8. 2. Aquí hay otro 8. 3, 4 y 5. Entonces, de todos, el total es, a ver, aquí vamos a indicar que la suma de puntos sea 8. Entonces, ¿cuántos casos hay? De los 36 hay 5. Entonces, aquí hay 5 de ¿cuántos? De 36. El total es 36. ¿De acuerdo? Favorable 5. Luego, que la suma de puntos sea 10. Entonces, veamos cuáles son los favorables. A ver, aquí tengo un 10, mira, a ver. Aquí hay un 10. 1, aquí hay otro 10. Y aquí hay otro 10. ¿De acuerdo? Hay 3 entonces.
Entonces que la suma de puntos sea 10 son 3 de cuántos, favorables 3 de cuántos, del total que es 36. Como yo quiero saber la probabilidad, entonces la probabilidad va a ser aquí, en este caso, la suma. Acuérdate que el conector O implica suma. Entonces aquí, ¿cómo sería? A ver, sería 5/36 más 3/36, esto es 8/36. Simplificando, a ver, cuarta 2 y cuarta 9. Entonces esto va a ser 2 novenos, ¿sí? La probabilidad es de 2 novenos. Ahí lo tienes entonces el ejercicio 4, la resolución. Veamos el siguiente, a ver. En una reunión, dice 8 varones y 6 mujeres, se desea formar un comité de 4 personas. Calcula la probabilidad que en el comité haya 2 varones y 2 mujeres. A ver, la probabilidad, al igual que las anteriores, la probabilidad, ¿qué cosa es? Casos favorables sobre los casos totales. Entonces, primero los casos totales, a ver, casos totales. Bueno, los casos totales va a ser todos los comités que yo pueda formar con todas las personas que tengo. Todas las personas, a ver, el conjunto todos, ¿cuántos son todos? Varones y mujeres son 14. ¿Sí? Varones y mujeres son 14, todos. El total son 14. Ahora, yo quiero formar grupos de 4 personas. Bueno, de 4 personas sería, ¿qué cosa aquí? Sería la combinación de los 14 tomados de 4 en 4. ¿Sí? Eso sería el total. Ahora, sabemos que la combinación, a ver, por aquí lo voy a poner nuevamente, la combinación de n elementos tomados en grupos de K o formar grupos de K, ¿cómo sería? Bueno, aquí sería el factorial de n, aquí sería n menos K factorial por el factorial de K. ¿Sí? Así sería entonces la combinatoria de n agrupados de K en K. Ahí lo tienen. Pero hay una regla práctica. Y ya sabes cuál es la regla práctica entonces aquí. A ver, la regla práctica, si me dice combinatoria de 14 de 4 en 4, entonces aquí simplemente este 4 me indica la cantidad de factores que debo tener en el numerador. Y en el denominador simplemente el factorial de 4 en este caso. A ver, aquí sería 14 por 13 por 12 por 11. ¿Sí? Por 11. Y aquí sería 4 por 3 por 2 por 1. Regla práctica. Usted puede aplicar la fórmula de la combinatoria, pero aquí tienes una regla práctica que te va a permitir hallarlo más rápido. ¿Sí? 4 por 3, 12. Este 12 se simplifica con el 12 del numerador y aquí sería, a ver, mitad y mitad 7. Mitad 7. Entonces, ¿cuáles serían los casos totales aquí? A ver, ¿cuántos casos totales? 7 por 13, esto es 91. 91 por 11. ¿Sí? 91 por 11. Aquí sería 1. A ver, aquí sería 1, aquí sería 10 y aquí también sería 10. Ahí lo tienes. 1001. Casos totales, entonces 1001. Casos favorables. ¿Cuáles serían los casos favorables? Los casos favorables es que yo de todos estos, de todas estas comités, de estos 1001 comités, haya considerado a 2 varones y 2 mujeres. Entonces, escoger para este comité 2 varones y 2 mujeres, entonces tendría que escoger a estos 2 varones de ¿cuántos? De estos 8. ¿Sí? Acuérdate que hay 8 varones, entonces yo tengo que escoger a 2. Entonces esto sería la combinación de ¿cuánto? De 8 tomados de 2 en 2. ¿Sí? Y escoger a estos 2 varones, aquí debo escoger luego a 2 mujeres. Escoger 2 mujeres de ¿cuántas? De 6. De 6 mujeres escoger a 2. Entonces sería la combinatoria de 6 tomados de 2 en 2. Como yo quiero este comité que sea de varones y mujeres, entonces SI, acuérdate que implica producto, entonces, producto aquí.
aquí ¿cómo sería? A ver el primero, combinatoria de 8 tomados de 2 en 2, esto sería, a ver, si aquí tengo el 2, entonces aquí sería 8 por 7, ¿sí? 2 factores nada más, 8 por 7. Y en el denominador, factorial de 2 es simplemente 2 por 1, simplemente 2. Ya sabes que eso vale 2. Aquí sería 6 por 5. 6 por 5, y acá también igual, factorial de 2, esto es 2, no, 2. Entonces, ¿cuánto sería finalmente todo esto? A ver, aquí mitad es 1 y aquí mitad es 4. Aquí mitad es 1 y aquí es 3. Esto sería 28 por 15. ¿Sí? ¿Cuánto es 28 por 15? A ver, 28 por 15. 28 por 15. Esto sería 420. Eso es, 420. Bueno, teniendo entonces aquí los casos totales y teniendo los casos favorables, ya podría hallar la probabilidad, ¿sí? La probabilidad. A ver, veamos ahora la probabilidad. Entonces digo aquí, la probabilidad, ¿a qué sería igual? La probabilidad sería el cociente de los casos favorables sobre los casos totales. Casos favorables, 420. Casos totales, 1001. ¿Sí? 1001. Ahí lo tienes. Si quieres, puedes simplificar. A ver, séptima creo, entre 7, aquí es entre 7, 60. A ver, entre 7 aquí, ¿cuánto sería? Entre 7, 143. ¿Ya? Ahí 143. Tienes ahí entonces la probabilidad, ¿sí?, de que ese comité esté formado por 2 varones y 2 mujeres. Bien, veamos el problema que sigue. De una baraja de 52 cartas se extrae una al azar. Calcula la probabilidad de que sea rey o de corazones. Fíjate, ¿eh? Yo quiero que esta carta extraída sea rey o que sea corazones. O que sea corazones. Entonces, a ver, de una baraja, ¿cuál es la probabilidad de que sea rey? A ver, ¿cuántos reyes hay en esta baraja, en estas 52 cartas? Bueno, hay 4, ¿sí? Claro, hay 4. Aquí hay 4. 4. ¿De cuántos? El total es 52. El total es 52. 4 de 52 entonces. Favorables 4. El total 52. Ahora, que sea corazones. Bueno, acuérdate que aquí ya se consideró a un corazón. De los 4 hay uno, ¿sí o no? Entonces, corazones normalmente hay 13. Pero habiendo considerado uno aquí, entonces simplemente aquí sería 12. Claro, 12. ¿12 de cuánto? De los 52. ¿Sí? De los 52. Entonces, como yo quiero que sea rey o de corazones, este o, ¿qué implica? Este o implica suma, adición, ¿sí? Principio fundamental, entonces. Entonces aquí va a ser así. La probabilidad va a ser entonces la suma de 4 52avos más 12 52avos, y esto es 16 52avos. Al sacarle cuarta de 16, 4, cuarta de 52, 13. Tienes ahí entonces la probabilidad 4 treceavos. Jóvenes, ha sido la primera parte entonces de la parte práctica del tema probabilidades. Gracias por su atención. Cuídense, hasta luego. Hey campeón, recuerda, para los demás temas de mi curso, haz clic acá.